Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Café Psicoanalítico. Ahora ya con nuevo staff, pero antes, preséntense. Hola, buenas tardes, un placer saludarlos, mi nombre es Betsabe. Buenas tardes, mi nombre es Lucía. Buenas tardes, yo soy Domingo, gracias por escucharnos otra vez. Sí, pues bienvenidos a la tarde amena con Aroma Café. Mi nombre es Octavio. Amena. Hoy hasta nuevo equipo, entonces ya se hace todavía más tenemos ameno. nuevo equipo, ahora sí, ya lo renovamos antes de ya la próxima semana ya cumplimos los 2 años, así que fíjense cuánto pasa aquí la vida. Bueno, y hoy tenemos nuestro último programa de Lacan, para disgusto o gusto de muchos y de pocos, así que bueno, cada quien. Y cerramos con el tema del santóm, o el síntome, como le quieran llamar, y el gran otro, o el otro con mayúscula, pues, igual, para que se pueda distinguir del gran otro y el otro pequeño, ¿no? El otro igual, ¿no? Pues iniciemos. Creo que podríamos iniciar hablando del otro y del gran otro. Para poder diferenciarlos tendríamos que ver primero el otro pequeño como una minúscula, porque viene del francés autre, no sé cómo se pronuncia bien, pero se escribe autre, y el gran otro lo podemos poner con una O mayúscula para alcanzar a diferenciarlo. Cuando hablamos del otro pequeño, estamos hablando del semejante, y el primer semejante con el que tenemos contacto es con la madre. Entonces, en base a este otro es como nos vamos a ir identificando y cómo nos podemos reconocer, como si fuera por medio de un espejo. Y es donde Lacan menciona el estadio del espejo. Cuando hablamos del gran otro, nos estamos refiriendo más a la ley, al lenguaje, a las reglas, a los códigos éticos, a los códigos también en el arte, y también es el lenguaje que dice la madre para que el niño empiece a desear o para que pueda actuar. Y en base al otro y al gran otro se empieza a estructurar lo que sería el yo del niño. Bueno, que hemos hecho un recorrido ahí de varios términos, conceptos lacanianos. Ya como decíamos, hoy cerramos este ciclo o este mes de Lacan, y veíamos que vamos manejando ya en programas pasados narcisismo, forclusión, el superyo, el mismo goce, y bueno, ahora terminamos ya con esto del síntoma y el gran otro, que también van muy de la mano, pero que quizás también nos ayude a concluir todos estos conceptos, ¿no? Que de alguna manera ahí se ligan, y que bueno, incluso ahí si revisamos un poquito uno de los mitos que es característico de esto, el mito de Edipo, ¿no? Vamos a encontrar que la mayoría de estos conceptos ahí se van a ver presentes, más allá de también el síntoma y el gran otro. Entonces, pues bueno, como programa de conclusión está de maravilla, y esto que ya explica Domingo, pues que tiene mucha como explicación donde se puede ejemplificar, ¿no? Vemos que ahí manejamos también la publicidad de esto, la misma enfermedad, no el síntoma como tal, que de una manera más literal, el mismo lenguaje, esta parte de la mitificación, esta parte de constituirse a través del otro, y cosas que hemos ido viendo programa tras programa, ¿no? A lo mejor no nada más del mes de Lacan, sino en demás episodios del Café Psicoanalítico. Entonces, pues ahora yo creo que también va a servir mucho para abonar o abordar esas dudas, ¿no? que existan. Entonces, pues esto del gran otro también ya hay que darle como explicación, ¿no? De por qué se diferencia del otro, y ya sea esta pauta Domingo, ¿no? El otro, a lo mejor el otro, hablándolo como minúscula, ¿no? Ahí como lo maneja con una pequeña y la A mayúscula de autre o autre. Esta parte de que nada más es el semejante, ¿no? Lo pone como un mismo nivel contigo, y por qué darle una importancia que incluso es con la mayúscula, que más allá de que lo haya tomado de otras disciplinas, Lacan, ahorita si abordamos un poco de historia, pues también lo toma con que va a estar como un poco elevado del sujeto, ¿no? Que no va a ser nada más ver a tu reflejo, sino que va a ver como una parte que aquí lo podríamos implicar tanto culturalmente, tanto a lo mejor a nivel de ley, tanto a lo mejor a nivel de constitución, pero que ya empieza a hablar de inconsciente y demás. Entonces, pues bueno, ahorita empezaremos a hablar detenidamente sobre eso. Haciendo referencia un poquito a lo que mencionas sobre la historia, creo que una cosa a destacar aquí es que Lacan se apasionaba o le agradaba la filosofía, y él saca estos conceptos de Descartes. Entonces, a partir de ahí va él creando este concepto. El primero que lo menciona o que lo aborda es Freud, pero él dice que queda incompleto, que en realidad Freud no lo ha estructurado al 100%,
Entonces empieza a crearlo desde ahí y habla del gran otro, o del otro con mayúscula, como esta estructura que nos permite crear nuestro ser social, porque a través del otro es como yo me manifiesto, yo me presento. Si no fuera por esto no tendríamos un ser social. De hecho, él menciona que Narciso en realidad no era tan narciso, no era tan narcisista, porque necesitaba reflejarse en el espejo para entonces reconocerse. Si hubiera sido totalmente narcisista, no necesitaría el espejo. Y de ahí empieza a sacar toda su teoría del estadio del espejo. Que esta parte de a lo mejor del narcisismo, de constituirse, esta parte de constituirse a través del reflejo, pues también vamos a conectarlo con lo que se ha hablado como la mirada, ¿no? Entonces, alguna vez con los colegas, recuerdo que estaba presente domingo y jugábamos con esa palabra esa frase de pienso y luego existo, y decíamos que a lo mejor iba a ser más bien te piensan y luego existes, o lo piensas y luego existe, ¿no? Entonces ahí lo hacíamos a manera ahí de juego, pero a fin de cuentas en este mito pues también se ve, ¿no? Narciso va a existir a partir de su reflejo. Que sería, mejor dicho, te hacen objeto y te piensan, ¿no? Uh-huh. Entonces es después del pensamiento, ¿no? Que a lo mejor si nos metemos ahí en un poquito de filosofía, pues bastante idealista, ¿no? Más allá que materialista, más yendo por este idealismo, y de ahí pues precisamente es Lacan que lo toma, que muchas disciplinas, y que incluso ahorita que hablabas como esto de Edipo, y que hablamos también de Narciso, ¿no? Lo decía Beth, pues vemos que ahí es bastante sobre literatura, y que incluso vamos a lo mejor a tomar una ejemplificación a Joyce, ¿no? Y algunas de sus lecturas, y que incluso también considerándolo un poquito a Franz Kafka, que ahí algunos hemos tenido oportunidad de estarlo checando, y que también ha sido o es parte que algo muy asemejado a la obra que llevaba Joyce, ¿no? Y que esa obra que llevaba Narciso, porque Narciso vivía o ocupaba su reflejo, y estos autores, y ahorita que entremos también a abordarlos, pues vemos que necesitaban como autoconstituirse o vivir de un reflejo que iba a ser su literatura. ¿Por qué? Porque se aislaban del mundo, ¿no? Haciéndolo como ver como una conducta muy psicótica, pero bueno, ayuda dentro de la psicosis artística. Algo también importante que incluye Lacan es el término del sujeto, o más bien introduce qué sería un sujeto. El sujeto tiene 3 registros, que sería real, imaginario y simbólico. El sujeto no se puede reconocer más que por un yo, pero ese yo no es él, es el yo que le regresan del espejo, de la mirada, de los comentarios de los demás, de lo que escucha allá afuera. Entonces reconoce lo que los demás le regresan, y a través de eso que le regresan también va a reconocer su deseo, porque su deseo hasta ese entonces es inconsciente. Cuando el gran otro aparece, o la madre, y le dice al niño qué puede desear o cómo puede desear, entonces empieza a saber qué es lo que él desea con las palabras que ya le pusieron los demás. Y como vemos, se necesita de otro para saber qué deseamos, o se necesita de otro para saber quiénes somos. Sí, así es. Bueno, digamos, el hablar del santón, el síntome, digamos, dependiendo cómo se quiera llamar. Cuando hablamos del santón estamos hablando de psicosis, ¿sí? El santón sería el cuarto nudo del nudo borromeo de Lacan, que es una prótesis que hace el psicótico para que pueda funcionar. Como ya lo vimos en algunos casos, cuando vimos los pintores de Van Gogh y todos ellos tenían su propio santón, que era quien los sostenía y quien los hacía ser funcionales, pues así en el arte, en lo que ustedes quieran, pues. Entonces, este santón es un parche, por decirlo así, a una persona psicótica para que lo pueda hacer funcionar, ¿no? O funcional y funcionar. Bueno, eso es con respecto al santón. Que también jugando con el lenguaje, Lacan decía que este santón también se podía definir como el saint home, o el santo hombre, o el santo, que en ese aspecto también, digamos, un santo en ese aspecto de que sea una persona intocable, en ese aspecto de que está tocado por las cartas, de que está tocado por Dios, pues en ese sentido de que es elegido, ¿no? Por eso también lo traduce así como el santo hombre. Y hablar del otro con mayúsculas es hablar no solamente a nivel psicoanalítico, sino también a nivel social,
de que, bueno, digamos, el primer gran otro que tiene toda persona, todo bebé, es la mamá. La mamá es el gran otro, el que le dice qué hacer al niño para que sea feliz, ¿no? Pero ese gran otro, digamos, que es una teoría, digamos, muy amplia. Posteriormente va a ser todo lo que dicte una ley. Igual va a ser la ley del padre, igual también va a ser todas las demás leyes a nivel de la moda, a nivel de la sociedad, de la cultura, de la religión. Ese gran otro siempre nos va a perseguir y nos va a decir qué está bien, qué está mal, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, en todos los sentidos, ¿no? Se podría decir que también la propia televisión es el gran otro que nos dice qué ver, qué hacer, qué vestir y qué está de moda, qué no está, ¿no? Están los dos temas, pues ahí. La función que tiene el Santón es, como dice el doc, de prótesis. ¿Qué es lo que puede hacer que se caiga la persona que se pierde esa prótesis? Esta prótesis puede ser incluso una mascota, puede ser el arte, puede ser la religión, puede ser el mismo trabajo, y por eso cuando de repente se pierde el trabajo, se pierde también lo que me significaba o lo que me hacía ser yo. Entonces, si pierdo eso que me sostiene, pierdo contacto con la realidad y puedo tener episodios psicóticos. Entonces, a lo que usted me refiere, eso funcionaría como el canal de exoneración de lo que es tu yo. Y al bloquear ese canal de exoneración, pues obviamente remites a ti mismo y te psicotizas. Muy, muy similar al caso que ahí se ve en la especialidad de Schreber, ¿no? Que uno explica por qué, si lo ascienden, por qué se vuelve psicótico, por qué si sigue en su misma como esfera social, en este caso laboral, estaba en lo del mismo magisterio, ¿no? Era un magistrado y ahora solo era ser el presidente de magistrados. Para nosotros suena así como de, pues que bien, un ascenso y aparte ahora va a ser el jefe y demás, pero sin embargo para él es fatal, ¿no? Tan fatal que lo lleva a su psicosis. ¿Por qué, no? ¿Y por qué viene ahora con los ejemplos que ponía Domingo? Aquí se tocan varias cosas. Los ejemplos que ponía Domingo, a veces a lo mejor muy, como que decíamos, una mascota, ¿no? Como una mascota va a sostener a alguien, pero... como la mascota aquí de Radio Morir. Pero ¿cómo iba a llegar a sostener a una persona? Pues en el ejemplo en que sea su vida misma, ¿no? ¿Cómo es tan frecuente ese ejemplo de la soltera o la viuda que tiene un montón de gatos, ¿no? Y que dicen así como de, oye, pues tiene un montón de mascotas. A lo mejor no gatos, pueden ser perros, pueden ser aves, pueden ser lo que sea, pero sin embargo, ¿qué es lo que son? A fin de cuentas, a veces los deposita como si fueran sus mismos hijos, como si fueran extensiones de ella, que les pone nombre, que los viste, que está como... a fin de cuentas está tratando de estructurarse en muchas partes, como una esencia ahí un tanto psicótica, pero en este caso ahí que le está dando una funcionalidad. Entonces, tanto el ejemplo de la mascota, tanto el ejemplo del trabajo, tanto ejemplos de, a lo mejor Domingo ahí podría mencionar algunos más de enfermedades, ¿no? Y que se conecta mucho con el tema de la semana pasada, el goce. ¿Cómo es que se goza algo que a fin de cuentas te hace sufrir, ¿no? En este caso a lo mejor la misma soledad, ahí de no tener a lo mejor pareja y depositarle una mascota. A lo mejor la misma soledad que se podría dar en una área de trabajo o la inconformidad con trabajar ahí, ¿no? Y la enfermedad y etcétera. Entonces ahí, ¿por qué se sigue con esto? Pues porque te está sosteniendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si te lo quitan o qué es lo que pasa si alguien te dice la solución? Oye, pues tan simple como salte de trabajar y vete a trabajar a otro lado. No, pero es que no es tan sencillo, y es que aquí ya tengo algo hecho, y es que tengo muchos años aquí, y es que ahí vienen también un montón de pretextos. ¿Por qué no lo realiza de esa manera? Porque lo está sosteniendo, ¿no? A un nivel psíquico, que obviamente la persona no te va a decir así, pues es que si no, pues me voy a desbaratar, ¿no? Me voy a volver loco. Pues no, pero es casi como si te lo dijera. Y se puede observar cómo aquí la mirada, inclusive de una mascota, puede ser precisamente ese sostén, porque esa mascota le refleja o le hace ser. De hecho, Lacan decía, bueno, está un poco contradictorio porque viene desde el pensamiento de Freud, pero Lacan como que lo reestructura y dice que es a través de la mirada o del ojo del otro que yo siento vergüenza, donde se genera la angustia, donde se genera la alegría, o sea, todas tus sensaciones se generan a través de la mirada del otro. Sin esta mirada no habría angustia, sin esta mirada no habría vergüenza, entonces no tendríamos síntomas. Y tampoco habría persona, quizás, ¿verdad? Así es. Entonces... Bueno, muy bien. Bueno, a ver, de las que nos dice, ¿dónde estoy? María Inés dice,
Jaja, el ameno café. ¿Ves? Es bien ameno el café. Digo, si no se la están pasando ahí, Okay. algo tiene ahí de conflicto. Son perversos, exacto. Quién sabe, ya no. Saludos, nada más. Son psicóticos, pues. Bueno, Mari Suárez nos manda saludos también. Saludos. Bueno, está. Estela también se adelantó eso. Muy bien, Estela. Pues un saludo, Estela. Ok, bueno. Entonces, digamos, esta parte del Santón que viene porque Lacan empieza a estudiar lo que es a James Joyce, en sus escritos, que digamos, ahí entiende Lacan que quien sostiene la psicosis de Joyce es la propia escritura. Entonces, por esa razón, de ahí se sostiene, mientras esté escribiendo Joyce, digamos, no se psicotiza, igual que le pasa a Ballesteros, Torrente Ballesteros, que también un escritor español, que era esquizofrénico, pero mientras escribía sus novelas no tenía brotes psicóticos. Dejaba de escribir y empezaban los brotes psicóticos, ¿no? Entonces, ese era su Santón también. Pero con Joyce, digamos, la última parte del Ulises, no sé si lo hayan visto o leído, que el último capítulo, todo el capítulo está sin comas, sin puntos, sin nada. Entonces uno lee lo que uno quiere, pues a fin de cuentas hasta donde termine la frase que tú quieras o hasta aguantes la respiración, ahí le cortas. Entonces son muchas las interpretaciones que se le puede dar a ese último capítulo del Ulises, porque no tiene signos de puntuación. Los signos de puntuación, acuérdense que es la ley, al fin de cuentas, de cómo escribir. Si no hay esa ley, pues se escribe y se entiende lo que sea, ¿no? Pero ahí está, digamos, un síntoma de la psicosis, ¿no? Es una norma ortográfica, pero a fin de cuentas es ley. Es ley, exactamente. Sí. Con Joyce pasa que trata de dejarlo ahí como de por medio, decir que si tiene esa interpretación tan diversa, o que si tiene ese como análisis que le van a estar haciendo, que incluso hay una frase ahí que dice que a mí después de 300 años los alumnos me van a seguir estudiando, o van a haber tantas generaciones de alumnos que me van a seguir estudiando, y dice que es para alcanzar como la inmortalidad literaria. Ahí como que trata de dar un pretexto, una explicación a esta falta, ¿no?, ortográfica. Pero sin embargo, buscar la inmortalidad, a fin de cuentas, también es buscar la misma existencia. ¿Por qué? Es una existencia prolongada, ¿no? Trascendencia. Pero fíjate que buscar la inmortalidad, igual como Schreber, es transgredir la ley, a fin de cuentas, sí, pasársela, la ley de la muerte, digamos. Tú te mueres y ya dejas de vivir, pero aquí está buscando el plus de gozar, a fin de cuentas es ese goce de trascender. También sería como evitar la castración. Y de alguna manera también postergar la existencia, porque entonces voy a decir, no estoy vivo ahora, sino que voy a vivir después. Entonces, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? No, es que no te preocupes, a mí 300 años después va a ser cuando realmente viva, cuando los alumnos me den la interpretación que ellos quieran, así como dice el doc, ¿no?, hasta que aguante la respiración y cada quien entendió lo que entendió, ¿no? ¿Pero por qué? Porque entonces yo estoy dando ahí pauta, lo podríamos interpretar así, a que no vivo ahora, sino voy a vivir después. ¿Qué es eso? Buscar a otra vez la mirada, ¿no? La mirada en tus letras, pero que esas letras te reflejen en ti, y que de alguna manera alguien te diga qué es lo que eres. Otra vez un principio bastante psicótico, ¿no? No saber quién eres. Sí, de hecho, como en resumidas cuentas, en realidad lo que estás buscando es que el otro te reconozca. Uh-huh. Y si el otro me reconoce, entonces existo, si no, no voy a existir nunca. Hay una frase de Lacan, me voy a permitir aquí darle lectura, que dice: no es ajeno a la esencia de la palabra, si se me permite la expresión, engancharse al otro. La palabra es sin duda mediación entre el sujeto y el otro, e implica realización del otro en la mediación misma. Un elemento esencial de la realización del otro es que la palabra puede unirnos a él. Es esto sobre todo lo que le he enseñado hasta ahora, ya que es esta la dimensión en la que nos desplazamos constantemente. Entonces, aquí, abordando a Lacan, ¿no? Lo dice ya en 1954, es esta parte en la que deja como expreso que el lenguaje también puede ser síntoma, ¿no?, o síntoma en este caso, pero también va a representar la esencia, o esta parte de jugar con el otro y tu persona, ¿no? Ahí es donde se va a hacer la conexión, pero el lenguaje también muchas veces lo hemos dado por visto, así como puede ser la cura, también puede ser el mismo síntoma, no poder decir lo que tienes, y cuando lo digas va a estar la cura, ¿no? Entonces ahí está ambivalencia, y que también lo toma ahí de la filosofía dialéctica, ¿no? Que la dialéctica, ¿qué es? Son estas contradicciones, ¿no? Es este juego de contradicciones que hacen entre el individuo, entre la sociedad, entre demás, pero a fin de cuentas para buscar como una evolución, ¿no? Es movimiento, cambio y transformación en tiempo y espacio. Entonces estas contradicciones a fin de cuentas ahí se dan con la misma palabra,
¿verdad? Que puede ser el síntoma, puede ser la cura, puede ser el otro, el gran otro. Entonces ahí hay un juego bastante amplio con la palabra. Podemos ver también un estilo de santón que sería una enfermedad. Digamos que una persona diabética se puede sostener por el hecho de ser diabética. Cuando alguien le dice, eres diabético, entonces ya tiene un significante. ¿Por qué trataría de no curarse, suponiendo que tuviera una estructura psicótica? Porque tal vez lo que lo estructura es saber que es diabético. Si le quitamos la diabetes, entonces ¿quién va a ser esa persona? Dejaría de ser. Se tendría que analizar ahí la ganancia de la enfermedad, ¿no? ¿Qué le trae al sujeto enfermo el estar enfermo? ¿Qué ganancia obtiene de estar enfermo? De alguna manera, si está enfermo, lo van a estar atendiendo y la responsabilidad de su cuerpo le toca, por decirlo así, a los médicos. Entonces sería como un cuidado de alguien más grande, a lo mejor de los padres, y no llegará a ser adulto. Pero si ella obtiene cierta ganancia, que en este caso sería la atención de los demás, entonces posiblemente no quiera curarse. Entonces ahí podremos recurrir a una frase muy famosa de Tomás Pablo Pasquero, que dice que tanto la enfermedad como la salud son un evento de libertad. ¿Quién es tú? Es un homeópata, que más o menos dice lo que decía Grodek con respecto a ¿qué decía Domingo? Dime, decía ¿acuerdas? que dijo algo, pero no me acuerdo bien. Algo parecido. daba a entender que todos teníamos derecho a enfermarnos, que no teníamos por qué tratar de curar a los demás a menos que se quieran curar. Aquí aprovechamos para la publicidad de Domingo, ¿no? Que él es el experto aquí en Grodek, que el instituto lleva su nombre, Instituto Grodek, ¿no? De psicoanálisis psicosomático. No, de medicina, no, Instituto Grodek de psicosomática psicoanalítica. Para que lo diga él. Y pues ahí que aproveche, ¿no? Para decir que ya estamos próximos y que pues de una vez. Yo creo que vamos a tener después ya un ciclo, por ahí lo veíamos, que de algunos programas previos a que inicie el curso de Domingo, sobre medicina psicosomática. Entonces, pues, los datos. El curso comienza el martes 17 de septiembre, va a durar 6 meses. Pueden llamarnos al 33 17 30 55 77 o pueden buscarnos en Facebook en saludchiquica.com. No, esa es la página en general. Sí, la página en general, o también nos pueden buscar en Facebook en Instituto Grodek. Muy bien, Cualquiera de los medios. Inicia el 17 de septiembre, ¿no? Correcto. Martes, de 6 a 9, para que se anoten y pues sepan un poco más de psicosomática, ¿no? Y todos estos autores que de alguna manera aquí los hemos estado tratando y que, bueno, Domingo lo hace de una manera más especializada, ¿no? Ahí es el experto en esto. Muy bien, dice Francisco de la O. Buenas tardes, recién los escucho de San Luis Potosí. Pues mucho gusto. Un saludo. Saludos. Dice Vana, que yo creo que quiere decir Blanca. Dice, es como muletas lo que usamos, digamos, a nivel del, bueno, muleta psíquica. El santón solamente lo usan los psicóticos, digamos, de ahí en fuera nadie, ninguna otra estructura, ni la neurosis ni la perversión va a usar el santón, así que solamente los psicóticos. El goce la otra vez sí lo abordamos para más estructuras. El goce en este caso, es para todos. Aunque se puede ahí asemejar, el santoma es diferente, ¿no? Por eso dejamos como estos autores o estos ejemplos que han sido de psicosis y que así lo llevan, ¿no? Nos parecerían funcionales porque a lo mejor, como pues, ¿quién le va a quitar su como beneficio de obra a James Joyce, ¿no? Vamos a decir, pero sin embargo, pues ahí ya haciendo una interpretación, un análisis de la estructura, pues vemos que psicosis era, ¿no? Así como Schreber también, pues mucho tiempo de su vida fue funcional, ¿no? Como magistrado y demás, hizo lo que hizo, pero mientras tenía el santón, como dice el doc. Entonces hay muchos ejemplos. Ahorita mencionaba más temprano Franz Kafka, ¿no? También, era como un constante disputa con el padre, una constante disputa con el padre en todas sus obras, pero sin embargo, bueno, también era muy semejante a lo que hacía Joyce, ¿no? Que a veces en sus obras reflejaba completamente su persona, ¿no? Incluso creo que hay un personaje que se llama Stefan en uno de sus novelas o cuentos que es exactamente Joyce, ¿no? Entonces ahí como que ya hasta parecía que la sublimación no se toma tantos como trabajos de hacerlo oculto, mejor como tampoco a veces lo hacen los sueños, y en este caso pues ahí Joyce lo deja, ¿no? Como ahí está, ahí soy yo y eso es lo que me hace falta o eso es lo que quiero, y que Joyce hacía la labor de que se iba a lugares muy alejados, ¿no? Igual Kafka lo hace, se aleja de la misma sociedad y se alejaban por esto, ¿no? También no convivían con la realidad, pero ¿por qué? Porque ya tenían su espejo, lo que decía Beth, ¿no? Lo que les daba Constitución, los que les decía quién eran, que era su mismo libro, ahí estaba escribiendo y esas letras le estaban diciendo quién era, ese era el santón.
El Santóm entonces se podría entender como lo que a los psicóticos los conecta con la realidad. O sea, parecido, por ejemplo, a los autistas que necesitan de cierto juguete o cierto aparato para estar en la realidad. Sí, de alguna manera el Santóm lo que hace es que se puedan unir los 3 registros del sujeto, lo real, lo imaginario y lo simbólico. Lo que le falta al psicótico no sería tanto la realidad, sino lo simbólico. Como no puede simbolizar, todo va a pasar a lo real. Entonces, digamos que cuando escribe lo que tendría que estar simbolizando. Y vemos en lo real o en las obras de arte todo como lo vive desde adentro. Lo saca tal cual. Simbólica, todo es simbólico. Sin simbolizarlo. Sería, por ejemplo, en una pintura de un psicótico podemos ver su psicosis en la misma pintura y ahí se está reflejando y al reflejarlo le sirve como Santóm. El gran otro lo que hace, o mejor dicho, lo que cada persona se pregunta de qué quiere el gran otro de mí, ¿sí? Eso es la pregunta que todo neurótico, psicótico, perverso se hace. El que quiere el gran otro de mí, el gran otro se puede cambiar el nombre a nivel de Dios, de la sociedad, de los padres, de la madre, del ideal, de la televisión, todo lo que ustedes quieran, ahí está. Pero esa pregunta se tiene que contestar. Si no se contesta es cuando viene la crisis, tanto a nivel neurótica o psicótica. Entonces, esa pregunta se supone que toda persona tiene que contestarla o contestarle, o tenerla contestada para poder funcionar en lo real, pues, o en la vida cotidiana. Entonces, se pueden preguntar cuál es esa respuesta para cada uno de nosotros, qué es lo que nos hace funcionar. ¿Sí? Podría ser una pregunta que se disfraza muchas veces, ¿no? Porque sí es común en el discurso que se pregunte eso, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? O más bien, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿No? A lo mejor se cambia un poquito la pregunta, pero que en teoría sería esta, ¿no? En general, ¿qué es lo que quiere el gran otro de mí? En este caso, que ¿por qué a mí? En el caso a veces de Dios, ¿por qué a mí, no? Esta vida, o ¿qué es lo que quiere la sociedad? ¿Qué es lo que quieren mis padres? Que en el trabajo, que en el estudio, etcétera. Siempre es como esta pregunta que se puede cambiar por otras, pero a fin de cuentas viene como una exigencia. Y que estas crisis que menciona el doc, a nivel de cualquier estructura, son crisis que vemos que así, incluso esa palabra sí es muy categórica, ¿no? Que la mencionen, estoy en una crisis, ¿no? Existencial. ¿Pero por qué? Porque no sé qué hacer de mi vida, porque no sé qué estudiar, no sé qué trabajar, no sé si voy a casarme, si voy a iniciar una nueva etapa a nivel de relación, si voy a, no sé, encontrar un ascenso o no, qué es lo que voy a hacer de mi vida en sí, ¿no? Y es una crisis existencial que ahí sí, todos los que nos escuchan pueden haberla o vivido o tenido a alguien que la ha vivido cerca, ¿no? Y que dicen, ahí está, ¿no? Está una crisis, a lo mejor no lo van a decir con el gran otro, no, pero sí existencial, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? Que digamos, cada cambio de década o de edad o de estudios, pues, siempre esa pregunta está presente. Ahora, ¿qué quiere, digamos, la sociedad de mí? Ya tengo 30 años, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿No? El que tengo que hacer es qué quiere el gran otro, o qué debo de hacer cuando tenga 30 años, cuando tengo 20, cuando tengo 30, 40, digamos, están entre los 30 y ya se tienen que casar supuestamente, ¿no? Esa es la exigencia social, de la social o del gran otro, que es lo que tienen que hacer y es la norma, por decirlo así. Pero al fin de cuentas es una directriz. Quien lo quiera agarrar, que es lo más común, lo que es que lo agarren, pero cuando no se quiere agarrar eso, se puede, digamos, ya es a nivel personal de lo que uno quiere y uno, digamos, impone ese deseo o esa directriz para hacer lo que uno quiere. Entonces el gran otro quiere que no me case y pues no me caso y hago otra cosa, ¿no? Por decirlo así. Y se sigue la vida funcionando bien. A mí me llama la atención como de pronto este gran otro en la tercera edad o cuando ya el adulto va de salida o los ves de pronto en los asilados, cómo ya está tan debilitado que ves cómo la misma persona se deja morir. Ya no hay un soporte con nosotros, están en un mismo espacio, pero no se miran entre ellos, no socializan. Y ves que hay depresión, que hay psicosis, que hay esquizofrenia, o sea, ves una infinidad de enfermedades y los ves cómo se van consumiendo poco a poco, debido precisamente al aislamiento que empiezan a presentar. Hoy, por ejemplo, cuando
ayer que regresábamos al asilo y veíamos a algunos asilados, cómo hubo desgaste después de dejar de trabajar con ellos y están más delgados, demacrados, empiezas a entender cómo este gran otro realmente tiene una función muy importante en el psiquismo de cada individuo. Aquí hay lo importante. El gran otro tal vez eran ustedes o son las personas que los cuidan. Ustedes van ahí y quieren que mejoren. Entonces el gran otro los moviliza para que mejoren. Pero ¿qué tal las personas que los atienden ahí? Tal vez ya están enfadados de tener que cuidar a tanta gente y a lo mejor inconscientemente quisieran que ya no hubiera tantos. Entonces es como si el gran otro les pidiera que ya se murieran. Mensaje negativo. Hay un gran otro cultural que también les dice cómo es ser viejo, que tienes que ser viejo, enfermo, demacrado, jubilado, etcétera, 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 y que es muy difícil romper esa idea a nivel social, ¿no? Entonces, todos los viejos como que ya tienen una pauta, ¿no? Pues tengo que ser así, o sea, o es normal, ¿no? Como hablamos la vez pasada, pero esto con el goce, ¿no? De que decían, oye, como que tengo una racha que me ha ido bien, no tarda en pasarme algo. Acá es lo mismo, ¿no? Acá es lo mismo de, bueno, pues es que ya estoy viejo, me tengo que enfermar, me tengo que, ¿verdad? Entonces es natural que me enferme y es natural que me pase esto y esto y esto. Es el gran otro que a nivel exigencia es lo que le está diciendo cómo ser. Y la sociedad así ha sido por un buen tiempo, ¿no? Lo sigue siendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es como el ejemplo que poníamos el programa pasado del señor que vendía refrescos, que también decíamos era un señor de edad avanzada y que si no vendía sus refrescos no sabía quién era, ¿no? Lo mismo pasa con muchos de los jubilados. Me ha tocado a mí conocer sus casos y viene esta parte en que no es tanto que estén esperando ya jubilarse o no es tanto que estén esperando ya dejar de trabajar, sino después la angustia de ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Es que yo era mi trabajo también, y eso no nada más a nivel psicótico, sino también a esta como crisis que decía el Dog en cualquier estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque es ser un espejo de la misma sociedad de decirte quién eras, estabas cumpliendo tu función y ahora malamente la función que te dice la sociedad que tienes que cumplir como viejo es la misma enfermedad, el mismo asilo, ¿no? El aislamiento de todos, o de que bueno, ya vas de salida, como decía Beth, cosa que también podría romperse, ¿no? O modificarse un poquito ahí el pensamiento y decir, no es necesario. Acá a lo mejor en el ejemplo de Beth y estos pacientes, ¿no? O estas personas de la tercera edad, hay o hay un gran otro que se divide. El gran otro que, como dice Domingo, es la parte de los que van a cuidarlos, ¿no? Pero el gran otro a nivel social ya es lo que les dice, no, pero es que así debes de estar enfermo y debes de estar en el asilo. Entonces ahí hay como una disputa a nivel de ideales o a nivel de, bueno, en este caso hablando de ideas, que exhorta al gran otro, ¿no? Y yo introduciría ahí un tercer gran otro, el tercer gran otro que vino y me abandonó y que me dejó aquí. Entonces ya hay una situación que va reforzando lo que se va a dar después, ¿no? Con esta apatía o esto que dice Domingo que se puede generar en el cuidador. También se tiene que ir identificando la persona, así es como se forma el yo y puede irse modificando. Entonces, si se identifica con esas personas o sus espejos son personas enfermas, se va a ver ahí misma o ahí mismo esa persona que enfrenta a los demás y se tiene que enfermar. Porque si los espejos están enfermos, tal vez también tiene que enfermar, porque eso sería lo normal. Ahora también, digamos, este gran otro no quiere decir que sea siempre bonito y agradable, sino de que también esa exigencia del gran otro, que se puede decir ahorita actualmente a nivel de la tecnología, de que se tienen que tener 10 aparatos electrónicos y con internet y todo para ser feliz. ¿Eso quién lo dicta? Lo dicta el gran otro, ¿no? No sé, ¿no? Entonces, digamos, el problema es ese, de que cuando se generaliza o se le cree a ese gran otro que eso es la felicidad o determinada cosa es la felicidad, o cuando las cosas se ponen de moda, ¿no? Que la moda es estudiar medicina o que abogacía o psicología o todas esas cosas y todo el mundo va para allá y cuando... Bueno, así se pone, pues, psicoanálisis. Está poniendo de moda el psicoanálisis. Tanto así, escuchando. El gran otro también dice que estudien psicoanálisis, bueno... el problema es de que no todo el mundo lo puede hacer, o no todo el mundo puede tener todos estos aparatos, o puede tener, digamos, o trabajo después de que o tener mucho dinero, ¿no? Como le ponen en el ideal. Y cuando no se puede cumplir la exigencia del gran otro, hay esa frustración y ese declive, pues, de la persona o esa crisis de la persona. Entonces también el gran otro enferma cuando no se le puede responder como supuestamente se le debe de hacer, ¿no? Entonces también ese gran otro hay que agarrar o tomar un gran otro correcto, lo mejor, lo más real que se pueda para no enfermar, ¿no?
que la misma sociedad, se podría decir, hablando de gran otro, está enferma, ¿no? En nuestra actualidad. Así como hablábamos alguna vez de este paso generacional, y hablamos de una generación ahora que no tiene pertenencia, imaginemos el tremendo ahí como... la tremenda repercusión que existe también para los sujetos. Si el gran otro no tiene pertenencia como sociedad, porque la sociedad no sabe qué es lo que quiere o no sabe cuál es la pauta que tiene que decirle a todos, son muchas, como aquí hablaba el Doc, ¿no? Decir, bueno, entonces hablemos de tecnología, tienes que tener un montón de smartphones, de gadgets y demás, pero es porque no hay una exigencia a lo mejor muy bien definida. Bueno, entonces tienes que ser así, así y así, y van surgiendo nuevos, como decíamos, tribus ahí urbanas, ¿no? Nuevos paradigmas sociales, pero todos muy tenues, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo gran otro está enfermo. Aquí apoyaríamos como esta hipótesis, ¿no? Entonces, el gran otro está enfermo a nivel social porque no tiene una pertenencia, y las personas tampoco tienen una pertenencia porque no hay un reflejo de ellos mismos, ¿no? Entonces ahí como que se hace este juego, y que vemos qué es lo que está pasando generacionalmente. Sí, a lo mejor se apoya con el capitalismo que vivimos en estos días, ¿no? La publicidad misma, pero consumismo a un nivel que es como decirte qué es lo que tienes que hacer, pero de una manera muy breve, ¿no? Muy fugaz, y no te va a durar ni un mes cuando te digan otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque esa como identificación o esa orientación que te dieron ni a ellos mismos les complace, ¿no? A lo mejor lo podríamos ver a nivel de marketing o mercadotecnia, al decir, bueno, oye, pues es que celulares salen montones, o salen por montones computadoras, y aquí estamos hablando nada más de tecnología, pero así como cambia más allá del beneficio mercadólogo, es porque a ellos mismos no les está satisfaciendo, ¿no? A nivel de televisión, como decía el Doc, que también puede ser un depósito del gran otro, pues no hay esta esencia, a nivel ni de literatura, a nivel de cine, a nivel de ninguna de las expresiones culturales, ¿no? Entonces, el gran otro está enfermo, por supuesto. Mira, como el perrito que está ahí, que está triste porque no está su gran otro, que le diga a dónde el ingeniero, pobrecito. Es por no tener un gran otro lo que le pasa. Así se pone la gente cuando pierde su gran otro, ¿no? Ya tenemos mascota aquí en Radio Morir. Qué extraño, eso es extraño. Y un saludo para Eric donde quiera que esté. Donde quiera que esté ahorita. Que lo espera su perrito, ¿no? Lo espera. Que también nos está escuchando. De seguro. Sí, por eso está triste, porque nos está escuchando. Yo creo. Bueno, también hay otro fenómeno ahorita que dices a nivel social de los hipster, que digamos, ellos tienen es copiar algo que ya está establecido, pero digamos, ya copian o el estilo de no sé qué estaba viendo de los bigotes, que de aquí, de acá, no, o el mismo, solamente es una copia y ya no hay necesidad de inventar nada nuevo, ni de crear un propio estilo, sino que ya solamente lo copias y ya, como si eres parte de que tiene los bigotes de Dalí, y ya tienes la genialidad de Dalí, ¿no? Digamos, eso así como que ya no es necesario crear nuevos estilos ni nada por el estilo. Yo soy un intelectual por traer un libro, ¿verdad? Exactamente. Yo puedo opinar de política, de economía, de cualquier cosa, aunque no la conozca. Y ese es un gran otro también, pero deformado, pues, al fin de cuentas, ¿no? También se acopla mucho a la cultura actual, donde todo es en internet, y los perfiles, por ejemplo, hay unos que son en internet que hacen unos monitos, no sé, como caricaturas, y son como a lo mejor 50 caras diferentes nada más. Los avatar. Los avatares, y entonces le van agregando cosas nada más, y pareciera que los hipster en parte son como avatares. Ay, como tu amiga la Chivis, que tiene ahí su avatar de... Un saludo para Chivis. Y hablando de esto, de los hipsters, precisamente es una tribu urbana que no tiene una esencia propia, que no se puede definir, porque si alguien se dice, soy hipster, que es muy raro el que lo diga en realidad, que es más bien que el otro lo dice, es como, no, yo no soy hipster, ¿no? Pero sin embargo todos tienen este paradigma. ¿Y cómo defines un hipster? Es algo muy difícil, ¿no? Porque dices, no, pues es que son las personas que son muy random, ¿no? Y esto de random es como de, yo hago lo que sea, yo me identifico como sea, precisamente porque no hay una identidad, ¿no? Ya sea que a lo mejor que el bigote, como dice el Doc, ¿no? Que una vestimenta ahí más o menos ya que trata de estructurarse, un nivel de lugares de los que tienen que ir, ¿no? Ya como el famoso Starbucks también, que se hizo como uno de los íconos, ¿no? Del mismo hipster, y que después ya reniegan de ello mismo. El tianguis de Chapo. Ajá, exactamente. Aquí en nuestra ciudad, ¿no? En Chapultepec, va cambiando. Sin embargo,
pero todos van renegando eso. Va a ser difícil que un hipster te diga soy hipster, ¿no? Es más bien la mirada del otro la que te dice, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué? Porque este grupo no tiene esencia, no es tan fuerte como los habíamos hablado a nivel de generaciones, como a lo mejor lo era el punketo, o lo era el hippie, ¿no? El emo en su metalero, el tiempo. rockero, que eran grupos muy bien definidos a nivel de ideología, pero a nivel también de apariencia, ¿no? Y la sociedad los reconocía como tales. A este ahora es como de, pues, no sé en realidad quién soy, a cuál grupo pertenezco y cómo identificarlo, ¿no? Lo mismo, un reflejo de la sociedad, este grupo que es de nuestros tiempos. Entonces, si no dice que es hipster y espera que los demás lo reconozcan, sería igual que cualquier persona. Demanda reconocimiento y amor. Necesita que el otro le diga quién es para reconocerse. Pero fíjate que demanda reconocimiento y amor con fórmulas ya establecidas o con apariencias ya establecidas, porque tienes la apariencia de Dalí, ya te tienen que reconocer y amar porque te pareces a Dalí y a lo genio de Dalí, ¿no? Cosas así. Estaría en un yo ideal, ¿no? Totalmente. Que apareció un librito, es un manual de cómo ser hipster, no sé si lo conozcan. En serio, ya tienen manuales. Se agotó, yo No, creo que por eso no se lo he visto. agotó. Es en serio, ahí lo vi yo en el sótano. Gandhi también Pero está. también, fíjate, pues ahí está, ya es muy popular, es bestseller. Pero es, digamos, sirve, bueno, para uno sirve para estudiar, digamos, como el fenómeno de qué es, cómo se comportan, qué son los hipster, pues. Que es algo, digamos, el copiar algo ya establecido sería lo nuevo porque sería como una adaptación, una sobreadaptación de la personalidad. Según entiendo, el comprarlo ya no sería hipster. No, ya no eres hipster, porque ya te dices que eres hipster, ¿no? Sí, exactamente. Pero sin embargo parece ser que a nivel social todos los grupos de alguna forma se repiten. Si tú observas los grupos, por ejemplo, este grupo que empieza a pintarse el cabello de verde, de azul, de distintos colores fuertes que según ellos promueven la vida, y te vas atrás, el punketo, el de antes se pintaba el pelo de color, entonces lo único que está haciendo es modificar a lo mejor el peinado, pero está imitando. El significado, ¿no? Porque ahora, como tú lo mencionas, se supone que reflejan colores de la vida y el punketo no, era anarquía. Uh-huh. Así es, pero sin embargo está imitando el color, no está creando. No. Sí, y si analizamos todos los grupos, no crean, imitan lo que era lo de la antigüedad. Pues lo que No está se de generan moda. nuevas cosas. Lo que está de moda sigue volviendo de años 80, 50, 60 y vuelve, y sin embargo es poco lo que se genera con carácter No hay de novedad. Exactamente. ¿Por qué? Porque la creación es una aportación de la misma identificación. En cambio, acá no se quiere aportar a la identificación, se quiere identificar con algo. Entonces ahí es como el juego de cómo voy a proponer yo algo, porque pues entonces tendría que yo empezar desde cero y quién sabe quién se me vaya a unir. ¿Quién me va a cambio, seguir? si yo me identifico con alguien, ya hay gente, ya hay miradas, ya hay ese gran otro, y entonces ya pertenezco a algún lugar. Y es como el juego, ¿no? El beneficio secundario o inconsciente. También tendríamos que utilizar un código para poder crear algo. Y el utilizar un código es recurrir al gran otro o a la ley. Pues ahí nos podemos dar cuenta exactamente de esto, ¿no? Que deja como premisa el doc. Pues el gran otro está enfermo y aquí sus diferentes ejemplificaciones, ¿no? Para que se compren su manual. Está caro, de, oye, esto es hipster y es caro, ¿qué pues es eso? Debe estar barato. ¿Es hipster? ¿En serio? ¿Por eso? Joder. Cualquiera, ¿verdad? Pero no, Cualquiera, sí, bueno. y esto de los hipster, pues a fin de cuentas es pedacito de diferentes como estructuras o de diferentes como tribus. ¿Por qué? Porque pues así como mencionaba el doc, el bigote de Dalí, incluso a lo mejor ellos ni siquiera así lo catalogan, ¿no? Pero porque vieron el bigote en tal parte, ¿verdad? Y ya ahí como que lo van tomando. Y la vestimenta y la elección de moda a nivel de ropa, no nada más, sino también de gustos musicales, bebida, una intelectualidad también muy superflua, ¿verdad? Entonces ahí como Esto que es muy, se muy va comercial, tomando. pues al fin de cuentas, digamos, todos esos estilos en su momento fueron comerciales y digamos, ahorita son comerciales, pero pasados de moda, pero que ya establecen el cliché, ¿no? Lo que hacen es solamente copiar los clichés que funcionaron en algún momento. Todo para agradar, ¿no? Uh-huh. Porque así como el look, pues si ese look gustó, yo también quiero gustar. Así como el café, pues a la mayoría de las personas les gusta, pues yo también quiero gustar. Así como a lo mejor esto de una lectura, supuestamente casi hasta forzada, ¿no? Tengo que traer casi un libro en la mano. El Ulises. ¿Por qué? Tengo que traer este libro en la mano, ¿por qué? Porque se vea que soy El intelectual. diccionario de Y para la psicoanálisis. sociedad está bien visto esto, ¿no?
Está bien visto que lea, me van a reconocer. Entonces Claro. todo es reconocimiento y todo es como la búsqueda de la aceptación o de la aprobación del gran otro. Muy bien, dice Fernando 23, van a subir los programas de Lacan a internet, sí, dentro de 6 Próximamente. meses, pero sí. Bueno, quizás más prontito. No, próximamente ahí estarán. Pero sí, ahí está. Aquí hay algunos de Ya nos de vamos, inicio, ¿no? ingeniero. Ay, Precisamente. ya nos vamos. Bueno, pues muchas gracias a todos, despídanse. Hasta luego, buenas noches, gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Nos encontramos el siguiente jueves. Hasta el próximo jueves, muchas gracias. Es un placer, hasta la próxima. Gracias, buenas tardes.